Esta investigación histórica, arqueológica y bíblica está hecha a petición de nuestra suscriptora Rosa, quien nos pidió realizáramos un video sobre los magogitas. Así que vamos, camino hacia la verdad. Poco o nada se conoce sobre la historia de los magogitas, a quienes los griegos llamaban escitas. Los historiadores apenas hacen mención del término Gog y Magog. De ahí deriva principalmente su desconocimiento. Muy pocos habrán oído hablar de Gog y Magog. Sin embargo, es un término que es muy utilizado en el mundo cristiano, judío y musulmán, que son las tres religiones monoteístas del mundo. ¿Qué dice la historia con respecto a los magogitas? Según la clasificación del historiador judeo-romano del siglo I, Josefo, en Antigüedades de los Judíos, libro 1, capítulo 6, y quien fue el primer autor conocido que asignó etnias a algunos de los nombres enumerados en Génesis capítulo 10. Sus asignaciones se convirtieron en la base para la mayoría de los autores posteriores. Él identificó a los magogitas como escitas, un nombre usado en la antigüedad para la gente del norte del Mar Negro. También se ha conjeturado a veces que los descendientes de Magog eran los progenitores de los pueblos eslavos. Para los árabes son los turcomanos descendientes de Yadhut y Madhut según el Corán. Los escitas eran un pueblo nómada que tiene su origen en las tierras de Asia Central y que se desarrolló entre los años 800 y 200 a.C. aproximadamente. En su condición de nómadas, se desplazaron por los amplísimos territorios de las estepas de Eurasia, desde la Europa oriental hasta Mongolia, recorriendo una franja de más de 5.000 kilómetros. Así, llegaron en el siglo VII a.C. a las estepas del norte del Mar Negro, en la actual Ucrania, y se establecieron allí, evolucionando de una forma diferente a como lo hicieron los escitas de Tubá, la cual es una meseta atravesada por el río Yenisei y rodeada de cadenas montañosas. Puesto que no conocían la escritura, todo lo que conocemos de este pueblo es gracias a la arqueología, especialmente a las excavaciones de sus tumbas y a las narraciones del historiador griego Heródoto, que vivió en el siglo V a.C. y que viajó por las ciudades griegas de la costa septentrional del Mar Negro, región donde los escitas estaban ya bien establecidos. Por tanto, la información que nos transmite Heródoto está limitada a los escitas del Mar Negro. Nunca viajó por una región tan alejada como Tubá. Para los griegos, los territorios del Asia Central eran lugares casi míticos, donde habitaban los arimaspos, hombres de un solo ojo, y más allá de ellos, los grifos, que custodiaban el oro de esos remotos lugares. Algunos estudiosos piensan que el territorio de los grifos corresponde a la región de Tubá y de los montes Altai, porque son ricos en oro. Altai significa montañas de oro. Aunque la civilización escita es la mejor conocida y documentada de todos los pueblos nómadas de Eurasia, sobre el origen y la desaparición
de los escitas sigue habiendo muchas lagunas. Se sabe que el origen de los escitas hay que buscarlo en el centro de Asia, porque es allí donde se han producido los hallazgos más antiguos, como por ejemplo el túmulo de Arshan en Tubá. Hoy los investigadores afirman que la génesis de esta civilización se encuentra en los cambios que se fueron produciendo al final de la Edad de Bronce en el área de Tubá y del Altá. Con la llegada de nuevas gentes del oeste, las poblaciones locales evolucionaron hasta llegar a adquirir unos rasgos que se definen como escitas. Estas características se conocen como la tríada escita, es decir, 3 elementos de la cultura material que sirven para identificar a los escitas en cualquier lugar de la estepa: el equipamiento del caballo, el armamento basado en el uso del arco y el arte de temática zoomorfa o anima. Se caracterizan por ser una cultura basada en el pastoreo nómada y la cría de caballos de monta. Gracias al historiador griego Heródoto, se pudieron conocer de primera mano las costumbres escitas. Dichas costumbres las relató en el libro cuarto de su gran obra Historias, conocida también como los 9 libros de la historia. Según Heródoto, una rama del pueblo escita llegó desde el Asia interior, expulsados por otras tribus enemigas. Asolaron el Próximo Oriente por muy poco espacio de tiempo, llegando incluso a Egipto. Expulsados por los medos, cruzaron el Cáucaso y se asentaron en la ribera norte del Mar Negro, entrando en contacto con las colonias griegas costeras y dando lugar a una floreciente civilización desde el siglo VII a.C. al III a.C. Heródoto menciona diferentes tribus de escitas que se ocupan en lugares definidos y con vocaciones económicas diferentes: los escitas labradores, los escitas agricultores, los escitas reales. Conocemos también el nombre de algunos de sus reyes. Quizás el más destacado de todos sea el rey Ateas, que en el 331 a.C., a la edad de 90 años, luchó con los macedonios, perdiendo la vida en la batalla. También nos ha llegado incluso el nombre de un sabio escita llamado Anacarsis, que vivió en el siglo VI a.C. y que visitó a los grandes eruditos griegos de su época. Las relaciones entre las diversas tribus que vivían en zonas tan amplias y muy separadas siguen sin estar claras. El término escita se usa en un contexto arqueológico para hallazgos que se cree que muestran atributos de una cultura amplia siberiano-escita, sin implicar usualmente una connotación étnica o lingüística. Los escitas estuvieron entre los primeros pueblos en dominar la guerra a caballo. Mantenían manadas de caballos, ganado vacuno y ovejas.
Vivían en carretas cubiertas y luchaban con arcos y flechas a caballo. Desarrollaron una rica cultura caracterizada por tumbas opulentas, fina metalistería y un estilo artístico brillante. Dominaron toda la estepa en su época de mayor poder, extendiéndose desde la cordillera de los Cárpatos en el oeste al centro de China y el sur de Siberia en el este, creando lo que se ha llamado el primer imperio nómada de Asia Central, aunque hay poco que pueda llamarse Estado organizado. Las investigaciones del arqueólogo soviético Boris Borisovich Piotrovsky, toda una autoridad a nivel internacional en materia de historia y arte de los escitas, explican que en el siglo V antes de nuestra era, Heródoto nos dejó una relación detallada de los escitas, cuyo país, según sus propias leyendas y las leyendas griegas sobre su origen, perteneció antes a los cimerios. El historiador griego conoció a los escitas del norte del Mar Negro, que mantenían relaciones con las colonias griegas de la región y cuyos kurganes o túmulos funerarios se han conservado en las estepas hasta nuestros días. Los arqueólogos han descubierto en su interior magníficos objetos de arte antiguo. También han descubierto poco a poco el alto grado de unidad cultural del vasto cinturón de estepas, estribaciones y pastizales de altura que, entre los paralelos 40 y 50, se extendía desde el Danubio al oeste hasta la Gran Muralla de China al este. La vecindad de otras culturas podía advertirse en la gran difusión de las representaciones animales realizadas en el que se ha dado en llamar estilo zoomórfico escita siberiano. Pero esos vínculos existían ya desde el siglo VIII a.C., en la época cimeria que precedió a la de los escitas, como demostraron las excavaciones realizadas en el kurgan de Artsakhan en la República Soviética Autónoma de Tuva. Las relaciones entre las tribus compensaban la escasez de recursos naturales y en particular la escasez de yacimientos de metal en el inmenso territorio donde se difundió la cultura escita, cuyas obras de arte más notables son justamente de oro, plata y bronce de excelente calidad. Los relatos de Heródoto se han visto confirmados en nuestra época por documentos orientales antiguos, en particular por los restos arqueológicos y los textos asirios. Varias tabletas de arcilla conservadas en los archivos de Nínive dan cuenta de la aparición de los cimerios en el Asia anterior, ya a mediados del siglo VIII antes de nuestra era. Un siglo después, los escitas participaron en el aniquilamiento de Asiria, según se afirma en la crónica del rey babilonio Nabopolassar, que describe los acontecimientos acaecidos entre los años 616 y 609, y en el relato que el historiador armenio Movses Jorenatsi del siglo V de nuestra era hace de la caída de Nínive. Para el arqueólogo e historiador ruso, el mundo escita es un conglomerado de tribus diversas que forman una comunidad económica y cultural que ocupan un vasto territorio. Los escitas con quienes los griegos entraron en contacto poseían ya una cultura original, y los objetos griegos de oro, fabricados especialmente para aquellos, se distinguen fácilmente de los objetos escitas propiamente dichos. Gracias a los resultados de las excavaciones, conocemos muy bien ambos tipos de objetos. Las excavaciones con que inició el estudio sistemático de las antigüedades escitas fueron las realizadas en 1830
en el Kurgam de Kul-Oba, cerca de Kerch. En su tumba de piedra se conservaba una rica sepultura del siglo IV antes de Jesucristo, en la que se descubrieron notables obras de la joyería griega, entre ellas varios objetos realizados especialmente para los escitas. Las relaciones que los escitas mantuvieron con sus vecinos occidentales y meridionales se ponen de manifiesto en los objetos encontrados en los kurganes, por ejemplo, en Ucrania, donde se han descubierto a menudo objetos tracios. El arte de los escitas se ponen de manifiesto las relaciones que estos mantenían con países próximos o lejanos que contribuyeron al establecimiento de vínculos entre la Europa oriental y el lejano oriente, a través de ese largo corredor abierto ya a mediados del primer milenio antes de Cristo, y que hasta el siglo XVI de nuestra era iba a ser la famosa Ruta de la Seda, que conducía desde la orilla oriental del mar Mediterráneo hasta el río Guangzhou en China, pasando por Irán, el Asia Central y el Turquestán chino. Todo ello muestra la importancia del mundo cultural escita en la historia de la antigüedad. Estas son afirmaciones del investigador soviético. Otras investigaciones indican que la procedencia geográfica exacta de los escitas es incierta y ha dado pie a diversas hipótesis, pero su aparición en la historia escrita se sitúa en el siglo VIII a.C. Se sabe que por entonces entraron en conflicto con los cimerios, otro pueblo nómada estepario al que vencieron gracias a su dominio del combate a caballo y al que finalmente expulsaron de la región septentrional del Mar Negro. Más tarde atravesaron el Cáucaso y en 676 a.C., coaligados con los maneos, atacaron el imperio asirio. Poco después, los escitas reaparecieron como conquistadores en Mesopotamia. Hacia 650 a.C. se habían apoderado de Media, en la Mesopotamia central, del norte de Siria y de la costa levantina. Más tarde llegaron incluso a la frontera de Egipto, donde Psamético I tuvo que comprar su retirada. Heródoto explica que su dominio en Mesopotamia se prolongó 28 años hasta que fueron expulsados por los medos. La antigüedad clásica, 600 años antes de Cristo al año 300, nos dicen que Darío I, rey de los persas, en el 514 a.C., intentó conquistar este reino, al mando de 700.000 hombres cruzando el Danubio hacia las estepas al norte del Mar Negro, pero sin lograr quebrantar a los escitas, quienes aterrorizaron a los persas mediante lluvias de flechas que desorganizaron sus filas y atacándolos ferozmente a caballo. Eso cuenta Heródoto, según el cual los escitas nómadas frustraron al ejército persa,
permitiendo marchar por todo el país sin engancharse en batalla. El historiador griego supone que Darío envió a los escitas un mensaje para reprocharles su cobardía y exigirles sumisión, a lo que el rey escita Hidantirso habría respondido: yo jamás he huido por temor ante hombre alguno, y en estos momentos tampoco estoy huyendo ante ti. Voy a explicarte por qué no te presento a batalla. Nosotros no tenemos ciudades ni tierras cultivadas que podrían inducirnos, por temor a que fueran tomadas o devastadas, a trabar de inmediato combate con vosotros para defenderlas. Pero si descubrís y violáis las tumbas de nuestros antepasados, sabréis si lucharemos contra vosotros. Por eso a ti, en lugar de ofrecerte la tierra y el agua, te aseguro que te vas a arrepentir. Finalmente Darío decidió emprender la retirada y escapó a duras penas de los escitas. El momento culminante de la expansión escita se produjo a mediados del siglo IV a.C. bajo la dirección del rey Ateas. Según Estrabón, Ateas reunificó todas las tribus bajo su mando y, animado por su éxito político, decidió experimentar la gloria militar, extendiendo su reino hasta el Danubio. Pero Filipo II de Macedonia decidió frenar su avance y los derrotó en una batalla junto a aquel río, en la que murió el propio Ateas. Pocos años después, sin embargo, los escitas repelieron una expedición de castigo enviada por Alejandro Magno y dieron muerte a su general. Durante los siglos V a.C. y III a.C., los escitas evidentemente prosperaron. Cuando Heródoto escribió sus historias en el siglo V a.C., los griegos distinguían entre una escita menor, en lo que hoy es Rumania y Bulgaria, y una gran escita que se extendía hacia el este durante una cabalgata de 20 días desde el río Danubio, cruzando las estepas de lo que hoy es el este de Ucrania a la cuenca baja del Don. El Don, entonces conocido como Tanais, había servido como una gran ruta comercial desde entonces. Los escitas aparentemente obtenían su riqueza del control sobre el comercio de esclavos desde el norte hacia Grecia a través de los puertos coloniales del Mar Negro griego de Olbia, Quersoneso, Bósforo Cimerio y Gorgipia. También cultivaron grano y embarcaban trigo, rebaños y queso hacia Grecia. Por causas desconocidas, a finales del siglo III a.C., los pueblos no escitas que vivían al norte de la Gran Muralla China se pusieron en movimiento hacia el oeste, produciendo una reacción en cadena de tribus nómadas. Algunas tribus escitas se desplazaron bajo esta presión. Otras permanecieron en sus tierras, pero fueron asimilados por los recién llegados. Este empuje afectó a los sármatas, pueblo emparentado en lengua y cultura con los escitas, que vivían en la frontera entre Europa y Asia. Ellos se vieron también obligados a desplazarse hacia la cuenca del Mar Negro, donde destruyeron la floreciente cultura de los escitas sedentarios. Los sármatas, a su vez,
serán vencidos a finales del Imperio Romano por las hordas hunas. Más que un exterminio de un pueblo por otro, se produjo una absorción y asimilación de las tribus más fuertes sobre las derrotadas. La cultura escita no murió, sino que se transformó. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia sobre Gog y Magog? Gog y Magog son los nombres que aparecen en el Antiguo Testamento, en el Apocalipsis y el Corán, a veces indicando las personas y a veces las tierras y los pueblos. A veces, pero no siempre, están conectados con los últimos tiempos. En los pasajes del libro de Ezequiel y el Apocalipsis en particular han atraído la atención por este motivo. Magog es el nombre del segundo hijo de Jafet, si seguimos la tabla de naciones del Génesis 10. Es el nombre de una nación, tierra o reino situado en los extremos del mundo conocido, vinculado a los eventos del juicio final. Suele ser mencionado en conjunción con Gog, nombre de su gobernante, como Gog y Magog. Magog es mencionado originalmente en el libro de Ezequiel, siendo el país regido por un soberano cuyo nombre es Gog. Es una tierra o región vinculada a naciones ubicadas al norte de Israel, lugar de origen de una invasión devastadora. Este libro registra una serie de visiones recibidas en el siglo VI a.C. por el profeta Ezequiel, un ex sacerdote del templo exiliado a Babilonia. El exilio les dice a sus compañeros de cautiverio: es el castigo de Dios sobre Israel por alejarse de él, pero Dios les restaurará Jerusalén cuando los regresen a su país. El centro de esta nueva nación sería la ciudad de Jerusalén y su templo reconstruido. Una vez declarado este propósito divino, Ezequiel recibe una revelación contenida en los capítulos 38 y 39, en la cual se anuncia una gran invasión sobre la Tierra Santa desde los extremos de la tierra. Este ataque sería encabezado por Gog, rey de Magog, quien gobierna también sobre Mesec y Tubal. Este gran ejército se presenta como venido desde los confines del mundo conocido y especialmente del norte, el origen de las invasiones más devastadoras para la región. Sin embargo, y en el momento decisivo, Dios mismo intervendría para salvar a su pueblo que mora pacíficamente y le sirve con fidelidad. Las huestes enemigas serán destruidas y el soberano Gog aniquilado con todo su poderío. Este texto ha sido considerado como el fundamento de toda la literatura apocalíptica posterior. En efecto, en él aparece la idea de una batalla decisiva librada por Dios mismo en favor de sus elegidos. Durante el siglo I a.C., el historiador judío Josefo equiparó a los magogitas con los escitas, el término griego que nombraba a los jinetes de la estepa. Josefo hizo después unas afirmaciones que han seguido desde entonces en el mundo de la literatura.
Los escitas, dijo, habían saqueado y sometido a pillaje el reino de los medos, después de que el rey de un territorio cercano al mar Caspio los dejara pasar, abriéndoles las puertas de hierro que había construido Alejandro Magno. En el Nuevo Testamento aparece en el Apocalipsis. En dicho libro, Magog junto a Gog son naciones que se encuentran en los 4 extremos de la tierra. Después del milenio serán engañadas por Satanás para la batalla final contra el pueblo elegido. Sin embargo, el fuego del cielo las consumirá. El significado del nombre de Gog sigue siendo incierto, y en todo caso el autor de la profecía de Ezequiel parece adjuntar ninguna importancia especial al mismo. Se han hecho esfuerzos para identificarlo con varios individuos, en particular Giges, rey de Lidia, en principios del siglo VII, pero muchos estudiosos no creen que esté relacionado con ningún personaje histórico. ¿Qué dice la tradición cristiana? Los primeros escritores cristianos identifican con frecuencia a Gog y Magog con los romanos y su emperador. Después de que el imperio se convirtió al cristianismo, esto ya no era posible y la atención se fijó en los enemigos bárbaros del norte de Roma. San Ambrosio identificó Gog con los godos, San Jerónimo con los escitas, y Jordán dice que godos, los escitas y las amazonas eran todos iguales. También citó las puertas de Alejandro en el Cáucaso. Para la Iglesia Católica, en el capítulo 38, se representa a Gog como siendo acompañado en su invasión a la tierra de Israel por los persas, etíopes y libios, Gomer y la casa de Bet Torgama. Y en el versículo 15 leemos: vendrás de tu lugar del extremo norte. A partir del número y variedad de pueblos mencionados a este respecto, algunos escritores han inferido que el nombre Gog es solo una apelación genérica o figura usada por Ezequiel para designar el ejército de los enemigos de Israel, y en el Apocalipsis para denotar la multitud de los enemigos de la iglesia. En la actualidad, durante la Guerra Fría, la idea de que Rusia tenía el papel de Gog ganó popularidad, ya que Ezequiel lo que describe como príncipe de Meshech, Rosh, en hebreo sonaba sospechosamente a Rusia y Moscú. Luego de la Guerra Fría todavía identifican a Gog con Rusia, pero ahora tienden a enfatizar sus aliados entre las naciones islámicas, especialmente Irán. Para el más ferviente, la cuenta hacia atrás para el Armagedón comenzó con el regreso de los judíos a Israel. En un nuevo cuerpo de literatura apocalíptica, Gog y Magog son identificados como los judíos e Israel, o las 10 tribus perdidas, o en ocasiones como la Rusia y China comunista.